Saludos amigos, bienvenidos a la hora 22. Conversar con un periodista de formación deja grandes satisfacciones, es agradable porque en esa conversación uno puede escuchar anécdotas, puede conocer la buena forma de manejar informaciones, de hacer información y precisamente en esta ocasión Abinader y yo tenemos la oportunidad de conversar con Rafael Núñez, a quien le damos la bienvenida a la hora 22. Rafael, durante gran tiempo has estado trabajando al lado del expresidente de la República, Leonel Fernández. Se conocieron tus entregas de todo tu tiempo, muchos años, pero ya hace cuestión de alrededor de un año, esas funciones cesaron. Entonces, mucha gente se pregunta, ¿qué hace en este momento Rafael Núñez? Bueno, pues buenas tardes a ti y a Abinader. Más que estar con dos entrevistados, yo estoy con dos hermanos que me van a hacer preguntas. Tanto a ti, Gregory, como a Abinader Fortunato nos unen unos lazos de consideración, de amistad, que yo lo que hago es sentirme honrado, de verdad, de que ustedes me inviten y me siento como en mi casa. Para pasar a responder la pregunta, precisamente vengo de mi oficina, estoy trabajando un libro sobre comunicación política que deberá estar listo para mediados de año. Ya estoy en la etapa final de redacción del libro, donde yo cuento lo que desde mi experiencia es la comunicación política. Lo que he aprendido, lo que he enseñado a gente que ha trabajado conmigo, lo que es el pensamiento estratégico en la comunicación, toda esta experiencia de los últimos 26 años que he estado involucrado en la dirección de la comunicación política al lado del expresidente Leonel Fernández y un poco recoger esa experiencia. Yo creo que va a servir mucho para políticos y para jóvenes que estudian comunicación en las escuelas de comunicación de las universidades, y me estoy esforzando bastante para que quede bien. Ya los lectores del libro tendrán la oportunidad de calificarlo, y en eso estoy, en cosas muy particulares que yo tenía frenadas porque estaba muy inmerso en lo que es la labor política al lado del presidente Leonel Fernández, y estoy fundamentalmente en eso y también en darle vida a mi oficina profesional de asesoría de comunicación. Precisamente causó interés, curiosidad, la novedad de que hace un tiempo fundaste el Observatorio Comunicación y Democracia. ¿Qué es? ¿Qué hace? Sí, qué buena pregunta, porque ustedes son dos maestros de la comunicación. Gregory, tú hiciste historia en la televisión, tremendo locutor, trabajaste con gente de experiencia, y Abinader y yo fuimos reporteros juntos en el Nacional por un buen tiempo. Tenemos una experiencia. Escritorios al lado. Sí, experiencia política y experiencia profesional. Entonces, los dos saben que lo que yo voy a decir en lo adelante. La comunicación ha jugado un rol fundamental en el fortalecimiento de la democracia en el mundo. Ha ido evolucionando desde los tiempos prehistóricos, de la época primitiva hasta el día de hoy, que hablamos de inteligencia artificial. La comunicación hoy ha dado un salto extraordinario en cuanto a su desarrollo, que nos permite a nosotros, los que hacemos comunicación, el poder tener la facilidad de hacer el trabajo profesional con mayor calidad, con más facilidad, pero también toda esa calidad y esa profesionalidad que permiten las tecnologías de la información y la comunicación, trae retos difíciles. En la comunicación en sentido general, que no en el periodismo,
se han colado gente que no tiene ninguna capacidad ni ningún conocimiento respecto a la responsabilidad que indica lo que es el ejercicio, hacer uso de estos medios para llegar a la gente que nos está viendo por televisión o aquellos que escuchan radio o quienes leen periódicos. Cuando tú eres periodista, escribe un artículo, esa responsabilidad, la gente que se ha colado en la comunicación no la asume como tal. Mucha gente enganchada en los medios de comunicación para chantajear, para extorsionar y para buscársela. Y entonces el Observatorio de Comunicación y Democracia, si bien es cierto que nosotros no estaremos con un censor, porque eso no tiene sentido, pero sí vamos a aportar desde nuestro humilde espacio en poder llevar a las provincias talleres, charlas, debates, seminarios, en los que nosotros podamos llevar a profesionales como ustedes y de otro tipo, en lo que para poderle traducir a esa gente que hace comunicación de la relevancia que tiene la comunicación y de la responsabilidad que tenemos nosotros cuando estamos frente a un televidente o un radioescucha. Y el público que consume esa comunicación de personas que no tienen la capacidad de vida para ejercerla, ¿no es el responsable entonces de irse detrás de algo que quizás pueda tener morbo, que quizás pueda tener algo especulativo, algo no creíble, y no es tan dosificador, no es tan filtrante de lo que consume, de lo que consumimos? Lo que pasa, Gregory, es que tú tienes una población de 11 millones de habitantes, una gran parte, Abinader, de esos dominicanos y dominicanas tienen una escasa formación educativa. Gente que no tiene una gran capacidad para discernir entre lo que le conviene y lo que es un producto bueno o malo, porque aquí en un canal de televisión se sienta un individuo que lo que ha visto es que otro individuo como él ha conseguido esto, ha conseguido lo otro, y comienza a chantajear y a extorsionar, y que le dio resultado a aquel y él entiende que debe darle resultado a él. Entonces el oyente, si es en radio, o el televidente que está en televisión, que no es del nivel de nosotros, entonces no tiene muchas veces, no digo que no lo podría tener algunos, pero muchas veces no tiene la capacidad para distinguir entre la gente que hace comunicación de manera profesional y honesta que aquel que no la hace. Aquí hay gente en la televisión que no deben nunca abrirle los micrófonos, porque lo que hace es insultar, decir malas palabras, hacer... Son unos salteadores. Salteadores. Tú dices una palabra dura. Pero de verdad que a mí me duele cuando yo hablo de eso, Gregory. Tú sabes, yo te conozco te conozco a ti hace tiempo. ¿Y puede ser regulado esto, Rafael? ¿O es imposible? No, puede ser regulado. ¿Tú sabes por qué, Gregory? Porque, y ahora precisamente en la Comisión de Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados se está conociendo un proyecto de ley, lo tienen, pero también hay otro proyecto, otra legislación para conocimiento del Código de la Comunicación, que son varias leyes que regulan la comunicación, pero yo creo que aparte de, en este caso, el mayor responsable de esa situación son los dueños de los medios, son los dueños de los medios. Si yo soy dueño de un medio, el primero que me haga una difamación o una injuria a una persona o me esté diciendo palabras destempladas que los niños que están en la televisión no la pueden oír, digo yo, no vuelva más, te cancelo tu contrato, porque es que no puede ser. Yo tengo familia, tú tienes familia, Abinader tiene familia, el que me está viendo tiene familia.
Y a veces tú sintonizas que va en el vehículo un programa o está buscando algo que escuchar y tú puedes ir con tus hijos o tus nietos Claro. en el carro y tú escuchando a individuos hablando de una manera que tus hijos no te escuchan a ti. Correcto. Entonces aquí tiene que haber orden. Tiene que haber orden. Nosotros como observatorios no va a ser nuestra meta, porque eso le toca al Estado, con todas sus instituciones y el sector privado que se ponga a tono con las nuevas leyes. Pero plantearán su opinión. Nosotros plantearemos, sí, nuestras opiniones, pero más que plantear las opiniones, por ejemplo, cuando yo estuve en el gobierno y fuera del gobierno, nosotros patrocinamos muchísimos talleres de formación. Yo creo que la educación, nosotros apelamos a la educación. La educación es el único vehículo para reivindicar a la gente y reivindicar la buena conducta, el buen proceder. Bueno, un grato saludo a Rafael, que más que un saludo por lo que él está diciendo y cómo empezó el programa, es una especie de recomposición con la familia, los niveles de cercanía. Y felicitar a Rafael porque Rafael fue director de prensa de la presidencia y fue el jefe de la parte de comunicación del expresidente Fernández desde los años 94. Desde los años 94. Y me siento muy orgulloso porque él está diciendo algo que yo lo viví. Rafael hizo una gestión importantísima desde la dirección de prensa del Palacio Nacional, de la Presidencia de la República, exitosa, la publicación del libro, desde maestría, diplomado. Yo lo iba a resaltar, él lo dijo primero, pero yo iba a resaltar eso porque nosotros, Gregory, parece que hacemos un trío, coincidimos demasiado con eso, con la parte formativa, la parte educativa, y el tema de la responsabilidad social. Tú estabas diciendo eso, refiriéndote de cómo tú vas con tu familia. Yo recuerdo que una amiga mía, que ahora es coronel de la policía, me llamó un día, estaba escuchando a una de las emisoras de aquí de la mañana, de los grandes programas de la mañana, me dijo, wow, iba con mis hijos y un señor, una persona, varias personas empezaron a decir mala palabra con mis hijos que iban para la escuela. Y eso te da una referencia de lo que tú estás diciendo y de la preocupación. Yo creo que es muy genuino tu comentario y me alegra muchísimo que tú sigas escribiendo porque eso es lo que definitivamente caracteriza a una sociedad que puede avanzar a un estadio superior de conocimiento y de preparación y la responsabilidad de nosotros como comunicadores. Mi pregunta va en el sentido, Rafael, tú contestaste algunas partes, pero te la voy a decir propiamente del trabajo de la prensa de la República Dominicana. Prensa del siglo XXI, el periodismo del siglo XXI en la República Dominicana. Sí, bueno, yo recuerdo, tú también debes recordarlo, Abinader, porque estuvimos juntos en la redacción del Nacional. El entonces director del Nacional, yo lo hago como anécdota jocosa, cuando fueron en el año 93, 92 a cambiarnos la máquina de escribir por computadoras, yo recuerdo que Radamés, que era un personaje pintoresco de quien yo aprendí muchísimo, porque era un periodista agudo. Radamés Gómez Pepín. Radamés Gómez Pepín se paró en la puerta de su despacho y dijo, el que me saca de aquí esa máquina de escribir tiene que matarme. Porque él era santiaguero y habla con la I. La máquina que él La máquina utilizaba. de escribir de él, de escribir. Correcto. Y entonces estaban cambiando la máquina de escribir por computadora. Entonces, de ese tiempo a esta parte, el mundo ha cambiado muchísimo. La gente cree que esto de la inteligencia artificial que está en ese smartphone que está ahí en el tuyo y en el tuyo está la inteligencia artificial, algunas aplicaciones de inteligencia artificial. Comenzó el otro día, eso comenzó hace mucho tiempo. Lo que pasa es que se ha desarrollado después de entrado el siglo XXI.
pero la responsabilidad de uno poder hacer una comunicación en estos tiempos, hago la anécdota de Gómez Pepín, porque yo lo recuerdo perfectamente que en esos días el subdirector del Nacional, Bolívar Díaz Gómez, dijo en la redacción, me dijo, Núñez, ¿tú quieres ir a un taller que hay en la Biblioteca Nacional sobre Internet que está dando Codetel? Eso se llamaba Codetel cuando eso. Sí, yo voy. Bueno, pues yo me encuentro en la Biblioteca Nacional con un ingeniero en tecnología de Codetel, así con el perfil de mi hermano Abinader, y el tipo comienza a hablar de Internet y comienza a hablar de los motores de búsqueda. Y digo yo, motores de búsqueda, el único motor que yo conozco son el de 2 ruedas, motor de 2 ruedas. Y hablaba entonces de Altavista. Hago esta anécdota, y yo decía, Altavista, sí, tú pones, decía él, un concepto y ese motor de búsqueda, Altavista, te define ese concepto, lo busca en el ciberespacio y te responde todo lo que tú quieras sobre eso. Wow. Me decía en ese tiempo. Entonces, desde ese tiempo, teóricamente, yo me enganché a lo que eran la computadora y el mundo del Internet. Eso quiere decir, en mi experiencia, que nosotros, los que pertenecemos a la era analógica, que no somos nativo digital, teníamos que hacer el ancla desde ese tiempo para poder entender el mundo que estamos viviendo hoy. Porque el mundo que estamos viviendo hoy tiene otros códigos de comunicación, tiene otras lecturas de comunicación. Las tecnologías de la información y la comunicación transforman a la persona, transforman su pensamiento. Y para poder tú hacer comunicación en estos tiempos, tienes que entender a tus hijos y a tus nietos, los que tenemos nietos. Al margen de ese aspecto, Rafael, del uso de la tecnología como un elemento prácticamente ya imprescindible para la vida, el criterio del profesional, del ejercicio periodístico en la República Dominicana. Bueno, de eso comencé a hablar ahorita. Cuando nosotros ejercimos el reporterismo, lo hicimos con apego a la ética, a los principios deontológicos de la comunicación. Ni ese señor que está ahí, ni este que está aquí, él sabe, porque nos conocemos, somos hermanos, sabemos que nadie nos podía a nosotros decir, te voy a dar tanto porque me escribe una cuartilla y me publique algo. ¿No? Y desde entonces, porque también eso no solo viene con conocer los principios deontológicos de una profesión, también los valores que te enseñaron en tu casa. Claro, los valores que tú aprendiste en tu casa. Papá y mamá eran dos gente, Tomás de la Rosa y Leticia Núñez, eran dos padres que nos enseñaron lo que es el valor de la honestidad, del trabajo y muchos valores a nosotros. Entonces tú no te podías torcer, primero porque en tu casa te remachaban, cuando ibas a la universidad te enseñan los principios. Entonces el ejercicio de la profesión tiene muchos desafíos ahora. ¿Por qué? Porque antes tú te sentabas como estamos nosotros a conversar con los televidentes y la comunicación era vertical. Yo hablaba, pero no tenía nadie que me pudiera replicar. Ahora ustedes pueden tener un teléfono ahí para recibir llamadas. Con la apertura de los medios de comunicación, la introducción del Internet y todo lo que son las tecnologías de la información y la comunicación pasó de ser vertical a horizontal, democrática, se ha democratizado. Entonces todo el mundo tiene derecho y te escriben por tu cuenta de Twitter o de Facebook o de Instagram, o te escriben a los teléfonos y te llaman y te replican. Ahora es de doble vía. Entonces, antes había un periodismo
que en sentido general se podía catalogar de un periodismo ético, periodismo moral. Entonces el periodismo de hoy en día es actualizado, es un periodismo comercial. Siempre ha habido de todo, antes y ahora. Antes había intereses. Y Abinader sabe, entre reporteros que sí faltaban a lo que uno considera éticamente bien, pero había gente seria y en el grupo de nosotros había una cantidad inmensa que han seguido con su conducta más o menos igual, con su conducta más o menos iguales, sin cambio. Ahora hay muchos periodistas serios, honestos. Yo te digo que desde la Dirección de Comunicación de la Presidencia de la República conocí a muchos reporteros que cubrían la fuente, y yo puedo decir de la seriedad de la mayoría de esos muchachos. Ahora también hay otro aspecto, Rafael. En ese tiempo la mayor preocupación de los periodistas para nivelar su conocimiento era justamente el conocimiento, la formación cultural. Ahora se ve muy afectada por un periodismo muy ligero, sí, que no está preparado, que no se ha leído una obra, no se ha leído Composición Social del profesor Juan Bosch. Así es. Tú tienes razón. Eso sigue pesando mucho todavía. Sí, ese es un problema serio, Gregory y Abinader, que tiene el ejercicio. ¿Cuál es el instrumento de trabajo de un comunicador? La palabra. Hay gente que te escribe por WhatsApp, licenciados que pasaron por universidad, que da pena. O gente que habla por la radio o la televisión, que da pena. Entonces, eso cuando tú ves que hay, por ejemplo, que se ejerce la comunicación desde las relaciones públicas, en donde tú tienes que hacer de vocero, tú no te puedes parar frente a una batería de periodistas que están formados a responder preguntas si tú no tienes acá atrás una cantidad de información, porque yo fui vocero 8 años y sin inmodestia, busquen una pifia en esos 8 años. ¿Por qué? Porque yo soy más inteligente que los otros. No. ¿Te formaste? Me formé. Correcto. Me formé. Y si yo tuve oportunidad, que soy hijo de un guardia, Gregory, hijo de un guardia, sargento de la guardia, ¿por qué tú no puedes formarte? ¿Por qué tú no puedes ir a la universidad? Y si no quieres ir, fájate a leer. Juan Bosch era autodidacta. Juan Bosch no fue ni bachiller y era una enciclopedia humana. Entonces, este ejercicio de la comunicación requiere de responsabilidad, y no es solo responsabilidad con no decir palabras descompuestas a lo que nos están viendo, es ejercicio de responsabilidad de que si yo tengo que hablarle a esa gente, yo tengo que ser responsable en venir bien informado si voy a hablar un tema. Muy cierto. Bien, vamos a hacer una pausa. En breve retornamos con la hora 22 y nuestro conversatorio de hoy día con Rafael Núñez.